Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este podcast en el cual el día de hoy les voy a hablar sobre un libro muy importante dentro del tema del liderazgo, el cual es El líder de 360. Este está escrito por John C. Maxwell y este libro presenta una idea bastante interesante y diferente a lo que normalmente pensamos sobre el liderazgo. Muchas veces creemos que solamente puede liderar la persona que está en la cima de una organización, el gerente, el director o el dueño de una empresa. Sin embargo, Maxwell explica que el verdadero liderazgo no depende del cargo, sino de la capacidad de influir en las personas desde cualquier posición. Una frase de mis favoritas de este libro fue: el 99% del liderazgo ocurre desde la zona intermedia de una organización. Y esto significa que la mayoría de personas que generan un impacto dentro de una empresa no necesariamente son los que están en los puestos más altos, sino quienes influyen positivamente en los demás desde posiciones que puedan ser intermedias. Bueno, y para comenzar la sección 1, que es un líder de 360 grados, es importante entender qué significa realmente el concepto. Según Maxwell, un líder de 360 grados es una persona capaz de influir en todas las direcciones dentro de una organización, como lo puede ser hacia sus superiores, hacia sus compañeros y hacia las personas que están bajo su responsabilidad. El autor nos deja claro que el liderazgo no es lo mismo que autoridad. Una persona puede estar a cargo de un puesto importante y aún así no ser un buen líder. De la misma manera, alguien sin un puesto alto también puede generar muchísimo impacto en su equipo gracias a su influencia. De hecho, Maxwell afirma algo muy importante, que dice que la verdadera medida de liderazgo es la influencia, nada más y nada menos. Otro punto interesante del libro es que este explica los 5 niveles de liderazgo. El primero es la posición. En este nivel las personas siguen al líder solamente porque tienen que hacerlo. Es el liderazgo basado en el cargo. El segundo es el permiso. Aquí las personas siguen al líder porque quieren hacerlo, debido a las relaciones y confianza que se le ha construido. El tercer nivel es la producción, donde el líder gana credibilidad gracias a los resultados que obtiene. El cuarto nivel es el desarrollo de personas, donde el líder ayuda a crecer a los demás y forma nuevos líderes. Y el quinto nivel es la personalidad o el respeto. Este se alcanza cuando una persona ha demostrado liderazgo auténtico durante mucho tiempo. Hay algo que me pareció muy interesante y es que Maxwell insiste en que el liderazgo es una decisión, no una posición. Eso quiere decir que cualquier persona puede decidir convertirse en un líder desde el lugar donde se encuentre. La sección 2. Los 7 mitos de liderazgo. En la primera parte del libro, Maxwell habla sobre 7 mitos que limitan a muchas personas y vamos a hablar un poquito de ellos. El primero de estos es: no puedo dirigir si no estoy en la cima. Este es probablemente el mito más común. Muchas personas piensan que necesitan un cargo importante para poder comenzar a liderar, pero Maxwell explica que esperar una posición para empezar a influir es un error. El liderazgo comienza mucho antes de recibir un título. El segundo mito es: cuando llegue a la cima aprenderé a dirigir. Aquí el autor utiliza una comparación muy buena, como lo es correr un maratón. Nadie aprende a correr un maratón el día de la competencia. Primero tiene que haber una preparación, tiene que haber entrenamiento y tiene que haber disciplina. Con el liderazgo sucede exactamente lo mismo. Las habilidades de liderazgo deben desarrollarse antes de llegar a posiciones importantes. Maxwell incluso menciona una frase que es muy poderosa, que dice así: cuando llega la oportunidad, ya es demasiado tarde para prepararse. El mito número 3 es: si estuviera en la cima, la gente me seguiría. Este mito se basa en creer que el título automáticamente genera respeto. Sin embargo, Maxwell aclara que una posición solamente da una oportunidad para demostrar liderazgo, pero la influencia debe ganarse. Muchas personas obedecen a un jefe por obligación, pero
eso no significa que realmente crean en él. El cuarto mito es: cuando llegue a la cima tendré el control. El autor explica que las personas suelen imaginar que quienes están hasta arriba tienen el control absoluto, pero en realidad lo que ocurre es muy diferente, es lo contrario. Mientras más alto se encuentre alguien dentro de una organización, más responsabilidades tiene, más presión tiene, más factores externos debe aprender a manejar. El mito número 5 dice que cuando llegue a la cima no tendré límites. Este mito también es falso. Maxwell nos llega a explicar que mientras más alto va siendo una persona, menos libertad tiene. ¿Y esto por qué? Porque sus decisiones afectan a más personas y generan mayores consecuencias. Por decirlo en otras palabras, aumentan las responsabilidades y disminuyen los derechos. El mito número 6 nos dice: no puedo alcanzar mi potencial si no estoy en la cima. Aquí el autor nos menciona algo que es muy importante. No todas las personas necesitan ser el número 1 para alcanzar el máximo potencial. Hay algunas personas extremadamente valiosas en posiciones intermedias porque son excelentes influyendo, coordinando y desarrollando equipos. Y el mito número 7 nos dice: si no puedo llegar a la cima, entonces no vale la pena liderar. Y este mito nos lleva a muchas personas a frustrarnos y a rendirnos. Pero Maxwell nos insiste en que puede generar un impacto enorme desde cualquier nivel de una organización, porque el liderazgo no es una propuesta de todo o nada. Ahora, en esta sección, la número 3, vamos a hablar sobre los desafíos del líder intermedio, ya que después de hablar de los mitos, el libro entra en los desafíos que enfrentan los líderes intermedios. Y honestamente, esta parte del libro me parece la más realista, porque describe situaciones que pueden ocurrir constantemente en alguna empresa y equipos de trabajo. El desafío de la tensión. Este desafío surge porque el líder intermedio queda atrapado entre las exigencias de los superiores y las necesidades que tiene su equipo. Tiene responsabilidades, pero muchas veces no tiene autoridad completa para tomar algunas decisiones, y eso genera muchísima presión. Maxwell nos menciona que la clave para manejar esta tensión es poder aprender a trabajar dentro de los límites establecidos, claro, sin dejar de influir positivamente, que es lo que se busca. También tenemos el desafío de la frustración, porque esto ocurre cuando una persona debe trabajar bajo líderes ineficientes. Y aquí Maxwell hace una observación muy importante. El trabajo del líder intermedio no es arreglar a su jefe, sino agregar valor a la organización. Y muchas veces las personas se desgastan criticando constantemente a sus superiores, en lugar de enfocarse en lo que sí se puede controlar o colaborar. También tenemos el desafío del ego. A muchos líderes les gusta ser reconocidos y estar al frente, pero en posiciones intermedias gran parte del trabajo ocurre detrás de escena y muchas veces no tienen reconocimiento público, y eso puede generar frustración si la persona depende demasiado de la aprobación externa, que al final de cuentas siempre cae bien un poco de reconocimiento, creo yo. También tenemos el desafío de la visión. También es difícil apoyar una visión que uno no creó. Sin embargo, el libro nos explica que un líder maduro aprende a respaldar objetivos organizacionales, aunque no hayan surgido directamente de él, pero si es una buena idea o una buena visión, ¿por qué no apoyar? En este apartado vamos a ver ahora los principios para influir hacia arriba. Una de las partes más interesantes del libro es cuando Maxwell nos explica cómo influir positivamente en los líderes superiores. El primer principio es dirigirse a uno mismo excepcionalmente bien. Antes de liderar a otros, una persona debe aprender a manejar su disciplina, su actitud, sus emociones y su responsabilidad personal. Claro, como un líder,
es importante poder manejarse a uno mismo primero. Otro principio importante es aligerar la carga del líder. Las personas más valiosas dentro de una organización son aquellas que nos pueden llegar a ayudar a resolver problemas, que no esperan instrucciones para todos, sino que aportan soluciones, resuelven por su propia cuenta. También nos habla sobre estar preparado. Cuando una persona ocupa el tiempo de un líder, debe llegar preparada con información clara, posibles soluciones y propuestas concretas, ya que esto va a generar confianza y credibilidad. Otro principio muy importante es saber cuándo avanzar y cuándo retroceder. Un buen líder sabe cuándo insistir en una idea y cuándo es mejor esperar el momento adecuado. Aquí este apartado me parece muy interesante porque es muy difícil este apartado. A mí se me hace algo complicado porque un líder tiene que saber cuándo el grupo va a seguir, cuándo no, sabiendo que hay un riesgo de que algo pueda salir mal o que pues exista la posibilidad de que las cosas salgan muy bien. Aquí saber cuándo avanzar es muy importante. No solo saber avanzar, sino traer a todo el equipo consigo mismo para poder lograr el cometido. Y también hay veces en las que uno puede arriesgar mucho y cometer algún error. Y también hay que poder entender el momento en el que hay que retirarse de alguna situación. Ahora, en esta sección quiero platicar la sección número 5. Quiero platicar sobre liderar a compañeros y a subordinados. Maxwell nos explica cómo influir lateralmente, es decir, hacia los compañeros de trabajo. El autor nos recomienda algunas cosas, como lo puede ser evitar competencias que no sean necesarias, construir buenas relaciones, ampliar la red de contactos y permitir que triunfe la mejor idea aunque no sea propia. En este apartado quiero detenerme un momento porque también es algo complicado. Para algunas personas puede ser difícil ver que su idea no es la mejor, ¿verdad? Y al final de cuentas no solo hay que liderar a compañeros, sino que yo considero que lo que hay que hacer es formar un equipo de trabajo, un equipo que sea firme y que entre todos se puedan ayudar para ser mejores. En cuanto al liderazgo hacia los subordinados, Maxwell destaca varias ideas, como lo puede ser desarrollar individualmente a cada persona, poder ayudarlos a ser mejores, identificar las fortalezas, dar el ejemplo y transmitir constantemente la visión del equipo. Algo muy importante es que un verdadero líder no solo crea seguidores, sino que también crea nuevos líderes, porque yo considero personalmente que hay algún momento en el que el líder ya no va a estar. Alguien va a tener que tomar su lugar, y si el líder cumplió con su trabajo, con su tarea de, valga la redundancia, liderar, va a tener a alguien que pueda ser su seguidor, que pueda ser, no decirlo como reemplazo, pero que pueda tener las herramientas necesarias para poder sacar al equipo adelante. Y ya para ir concluyendo, considero que El líder de 360 grados es un libro extremadamente valioso. Esto porque cambia por completo la forma tradicional en que muchas personas entienden el liderazgo. Y normalmente cuando se habla de liderazgo, valga la redundancia, se piensa únicamente en las personas que se ocupan de cargos altos dentro de una organización, como son gerentes, directores o dueños de empresas. Sin embargo, John Maxwell nos demuestra que el liderazgo verdadero no depende solamente de un puesto, sino de la capacidad de influir positivamente en otras personas desde cualquier posición. Y a lo largo del libro, Maxwell nos deja claro que una organización no puede crecer solamente gracias al líder principal. El verdadero crecimiento ocurre cuando existen personas capaces de aportar valor, resolver problemas y apoyar a otros y generar confianza en todos los niveles de la empresa.
Otro aspecto que considero que es muy importante es que el libro nos habla mucho sobre la actitud. Muchas veces las personas se frustran porque sienten que no tienen suficiente autoridad o reconocimiento, pero Maxwell nos enseña que incluso desde posiciones intermedias se puede marcar una diferencia enorme. Además, considero que uno de los mensajes más poderosos del libro es poder entender que el liderazgo no se trata de controlar personas, sino de servir, de poder influir y ayudar al crecimiento de los demás. Un verdadero líder no busca solamente resultados personales, sino que también desarrolla nuevos líderes y fortalece a su equipo, que considero yo que es lo más importante, sacar adelante al equipo. Todos son piezas importantes. También me parece muy interesante cómo el autor nos pueda explicar los desafíos reales que viven las personas dentro de una organización, como lo puede ser la presión, frustración, la falta del reconocimiento y las limitaciones de autoridad. Eso hace que el libro se sienta muy realista y fácil de relacionar con situaciones laborales o académicas, que en esta situación es mi caso. Es algo que el libro expresa muy bien. Yo soy un estudiante todavía y me agradó mucho cómo mostró, no solo en una empresa, sino que un equipo de trabajo puede ser un equipo académico. Y son cosas que muchas personas viven actualmente, en todo el tiempo, creo yo, históricamente, es algo que siempre ha sido parte de. En lo personal, creo que una de las enseñanzas importantes que deja este libro es que cualquier persona puede comenzar a liderar en cualquier momento, desde hoy mismo, de hecho, sin necesidad de esperar un ascenso o un título importante. Se puede liderar ayudando a otros, tomando iniciativa, actuando con responsabilidad, manteniendo una buena actitud, también generando confianza en el entorno. Y finalmente, creo que El líder de 360 grados no solamente es un libro útil para personas que puedan trabajar en empresas, sino, como mencionaba anteriormente, para estudiantes, emprendedores y cualquier persona que quiera mejorar su capacidad de comunicación, su capacidad de influencia y trabajo en equipo. Y me gustaría cerrar este podcast con una de las ideas centrales que este libro tiene. El liderazgo es influencia, nada más y nada menos. Muchas gracias por escuchar este podcast. Espero que este análisis haya sido muy útil y que las ideas presentadas puedan aplicarse en el ámbito estudiantil y también profesional, como en su vida cotidiana. Muchas gracias.